Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Un placer que estén con nosotros, un placer volvernos a encontrar. Hoy tenemos a Vicente Saus aquí con nosotros en esta entrevista. Vamos a estar conversando con él sobre este título que les dejo fijado aquí abajo, así todos los que van entrando van disfrutando de esto, el despertar como derecho divino. Súper interesante, súper interesante. Para aquellos que no conocen a Vicente, por supuesto, se los voy a presentar. Ya está aquí con nosotros, ahí me envió la solicitud. Él, tras una grave enfermedad a los 17 años de edad, encuentra la espiritualidad un camino con muchas respuestas al sufrimiento y a la enfermedad. Las energéticas y el chamanismo haya una nueva vía que junto con varios iniciáticos viajes a Guatemala y a la India le dotaron de una nueva conciencia y visión. Está aquí con nosotros Vicente, la verdad un placer que estés aquí. Antes de comenzar, por supuesto, quiero invitarlos a todos, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer a través del box de preguntas que se encuentra aquí debajo con el signo de interrogación o el signo de pregunta. Tocan ahí y nos escriben todas sus dudas que a medida que va avanzando esta entrevista, por supuesto, los vamos a leer. Vicente, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Gracias, Tomás. Gracias. Buenas noches a todos, buenas tardes. Y bueno, es un placer participar con vosotros, con vuestra iniciativa, con vuestro proyecto. Y nada, abierto a intentar solventar todas las dudas que pueda. Tampoco quiero deciros que no tengo la verdad absoluta ni tengo respuestas para todo. Eso ya lo digo de antemano, así con toda la humildad que pueda tener. Pero bueno. Intentaré hablaros siempre desde mi experiencia y mi punto de vista sobre el despertar de conciencia. Bueno, ¿qué es realmente el despertar? Bueno, el despertar de conciencia, conforme es un proceso realmente que no tiene final. Bueno, podría tener final en el mukti, en el estado de liberación, en el estado de iluminación, pero como la gran mayoría de nosotros no vamos a llegar nunca allí, eh, me gustaría destacar que el estado de despierto no es un estado que allí en la India, por ejemplo, nos lo hacían ver como un porcentaje, ¿no? Estás despierto un 15, un 20, un Ujú. 30. Eso significa que el 30% del tiempo estás despierto y el 70% del tiempo estás dormido. O sea, no es un interruptor. Ya estoy despierto, ya se ha acabado para mí eh, toda la búsqueda espiritual. Simplemente es un estado de conciencia porque hay que diferenciar también entre el despertar y los estados de conciencia, que son 7, y también hablar un poco de lo que es el estar despierto, ¿no? Para mí, o por lo menos lo que me han enseñado en la India, en la OYO Academy, es que realmente estar despierto es estar con lo que es, así de simple. Estar con todo lo que te está sucediendo en tu vida y estar en un punto de aceptación tan grande que puedas sostener y puedas lidiar con eso. No estés en conflicto ni estés en lucha con lo que está pasando, ni fuera ni dentro. O sea, estar con lo que es con lo que es fuera y dentro, ¿no? Como dice el Kybalión, como es adentro es afuera. Ujú. Entonces, es así de simple. No, estar despierto no te hace mejor persona, no te hace no tener defectos, no te hace no tener polaridades, no te hace, no, simplemente es que tú tienes un despertar y en ese despertar empiezas a vivir la vida y a estar en la vida, a fluir con la vida y a fluir con lo que está sucediendo, con lo que es. Luego están los estados de conciencia que se van escalando y ya te digo que igual estás como muy despierto en este momento y llega tu pareja y entras en un estado muy caótico y de rechazo y de conflicto y dejas de estar despierto, ¿no? Como se entiende lo de estar despierto. Vicente, como leí al principio en tu presentación, sufriste un accidente. ¿Podés contarnos un poco de eso? No, sufrí una enfermedad y luego una adicción importante que me llenó de mucho sufrimiento y también me llenó de me llevó a sufrir tanto que no desear la vida, ¿no? Pero
incluso de tener ideas, ¿no? De suicidio, de quitarme el medio, porque era tanto para mí y para mis familiares que era como muy difícil de llevar, muy difícil de sostener. Pero ante eso se creó en mí un sentido de vida, ¿no? Un por qué estoy aquí, por qué estoy existiendo, y entonces empecé con 17 años mi carrera o mi desarrollo espiritual o mi búsqueda espiritual, ¿no? Para entender por qué este sufrimiento, ¿no? Y esto me llevó un poco a tener una conciencia bien distinta de lo que es la vida, a aprender de muchos maestros, de muchas enseñanzas, de tener muchas vivencias muy importantes, muy místicas, ¿no? Por así decirlo, en los que tienes insights y realmente te llega información o puedes canalizar información que te da un poco de entendimiento de todo esto. Yo creo que el sufrimiento es una vía hacia el despertar de conciencia muy grande si así lo tomas, si lo tomas con resiliencia y con una actitud valiente. Ujú. Hay gente que tiene una enfermedad que eh, directamente te hundes, ¿no? Pero esto no, yo siempre digo que cuando doy charlas, conferencias o cosas así, yo siempre digo que no, que a mí no me vale el si yo he podido, tú vas a poder, ¿no? Porque eso también crea muchas expectativas y cada uno tiene un bagaje, cada uno tiene unas actitudes, unas aptitudes, y a raíz de ahí pues te desenvuelves con la enfermedad, con el sufrimiento o con lo que la vida te vaya dando, ¿no? Aquí nos preguntan, Roberta dice, ¿algún mensaje para los que tenemos hijos con adicciones? Muchísimas gracias. Bueno, Roberto, pues el mensaje a lo mejor va más para vosotros, para los padres, ¿no? Bueno, ahora luego también daré un mensaje para la gente que tiene adicciones. Tenéis que tener como mucha paciencia, como mucha comprensión y mucha empatía con la persona que está sufriendo una adicción, porque realmente es una enfermedad que yo tengo una visión distinta, porque cuando estaba en todo esto mi padre me llevaba a curanderos, a chamanes, ¿no? Y hubo un curandero que me recomendó un libro muy bonito que creo que está descatalogado, Ujú. que se llama Sed de Plenitud. Entonces, habla una mujer que es alcohólica, que se casó con un investigador, con un psiquiatra que trabajaba con LSD, con estados no ordinarios de conciencia, y ella había sufrido una adicción, y ella decía que toda adicción es un anhelo real del ser de encontrarse con lo divino, ¿no? Porque cuando tenemos ese flash con la droga o con el alcohol o con un orgasmo, ¿no? Estamos como muy cerca de lo divino, de la plenitud. Entonces empezamos a buscar por una vía que no es la correcta, y entonces buscamos por la vía de la adicción a cualquier droga, da igual el nombre que le pongamos. Ujú. Entonces yo creo que ahí hay que ver también como que esa persona tiene un anhelo espiritual muy grande, lo sepa o no lo sepa, porque hay gente que no entiende de espiritualidad, pero sí que entiende lo que es Dios, de lo que es la vida. O sea, aquí nadie tiene la fórmula, ¿no? O sea, yo he hablado con gente que no es espiritual y tiene un conocimiento de la vida grandísima. Entonces, que veáis también como ese socorro que está pidiendo la persona con adicción, que es un anhelo de unirse a lo divino o al estado Ujú. místico más elevado, ¿no? Esa es mi visión con la adicción, porque para mí fue así y lo entendí con el tiempo, que realmente lo que estaba buscando es lo que luego empecé a buscar con el camino espiritual y con las prácticas espirituales, con la meditación, con el yoga, que buscaba ese anhelo, esa plenitud de esa conexión tan poderosa. Y la adicción lo que te da, te lo quita enseguida, ¿no? Pero es como un sucedáneo a realmente lo que es lo que es la plena conexión con el ser. ¿Qué fue lo que, lo que te hizo despertar a ti? Bueno, yo creo que para el despertar de conciencia tiene que haber como varios factores, y uno de ellos es tu intención real de salir de un estado o de una experiencia
o de un entendimiento de la vida o de una aceptación, ¿no? Aceptar al final es lo que buscamos. Y luego está la parte, siempre en la India Bhagavan decía que luego está la parte de la divinidad, que es la que te toca, ¿no? Y por eso yo digo que como derecho divino, porque todos estamos abocados a este despertar. A lo mejor no lo vamos a conseguir en esta vida, a lo mejor nos cuesta, pero es como si el Homo sapiens se está desarrollando y al final, pues espiritualmente todos nos vamos a desarrollar y vamos a llegar a un despertar. Pero ya digo que el despertar no nos hace mejores personas, nos hace ser mejores personas, alcanzar niveles de conciencia superiores. Pero el despertar en sí simplemente te hace aceptar lo que estás viviendo y por ende de dejar de sufrir, ¿no? ¿Y qué, A lo mejor una parte del cielo. cómo nos va a influir en el día a día ser consciente? Bueno, pues ser consciente, dicen que ya hablando fuera de la espiritualidad, hablando un poco de la psicología Gestalt, que me gusta mucho y de la que me estoy formando, desde ahí se habla. Estás bebiendo mucho, tienes que rehabilitarte. Hasta que él no toma conciencia de su problema, él no va a ir a un centro de desintoxicación y va a aguantar el proceso de desintoxicación y va a salir adelante, ¿no? Entonces, la toma de conciencia nos libera del sufrimiento y nos permite cambiar nuestra realidad. Por si yo tomo conciencia realmente de que mi vida es desdichada Ujú. con mi pareja, pues entonces tengo la opción de dejarla o de seguir desdichado, ¿no? Pero siempre, cualquier decisión que tomamos en nuestra vida hay una toma de conciencia. Y la toma de conciencia siempre nos sana y siempre nos produce eh, nos produce liberación la toma de conciencia y sanación y menos sufrimiento. Si vivimos en la inconsciencia no podemos tomar las riendas de nuestra vida. La toma de conciencia nos permite esa autogestión y ese empoderamiento necesario para cambiar lo que necesites, ¿no? O aceptar lo que no puedes cambiar también, porque hay cosas que no las podemos cambiar y simplemente lo que necesitamos es aceptarlas. Solo algunas personas son elegidas por este derecho divino. No, cuando hablo de derecho es un derecho universal y divino. O sea, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo tiene esa capacidad o tiene esa oportunidad. Otra cosa es que en esta vida, por karma o por lo que sea, puedas desarrollar un despertar de conciencia. Puede ser que no lo tengas, o puede ser que despiertes muy poquito y seas y pase desapercibido, ¿no? Pero el despertar de conciencia, estamos en una época global en el que hemos empezado esa etapa dorada que dicen, porque todo es cíclico, como ya sabemos, según la ley del ritmo, todo es cíclico en el universo y en la vida. Y estamos en una época de despertar, pero yo siempre digo lo mismo, es como si es Nochevieja y pasamos el año y son las 12:05 de la noche, sigue habiendo mucha oscuridad. Y hemos cambiado el año, hemos cambiado el día, ha cambiado el ciclo, pero hasta que no lleguemos a esa luz, tenemos que pasar como por mucha oscuridad, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo que estamos viviendo como tiempos convulsos y muy difíciles por temas de pandemia, por todo el miedo que se está generando, por todo lo que la gente está viviendo, cómo está viviendo la gente toda esta situación, ¿no? Entonces, yo cuando hablaron del 2012, del cambio de ciclo, yo estaba muy conectado con los mayas. Justo el año anterior estuve viviendo en Guatemala unos meses y allí los abuelitos, los sabios, te decían que era un cambio de ciclo, Okay. pero que el cambio de ciclo necesita tiempo. Posiblemente no veamos los que estamos aquí en vida que todos estemos despiertos y todo tome una conciencia increíble, que dejemos de contaminar, de machacar el planeta. Es un proceso y ya digo que es cíclico. Y en ese proceso digo también es un derecho divino porque a mí me gusta mucho el símil en el que cada persona es una célula, ¿no? Bien. Y el colectivo o el conjunto de células es el cuerpo.
Y el cuerpo entero, que son todas las células, sería la conciencia suprema o la divinidad, o llámalo como quieras llamarlo, eso no importa. Entonces, pues hay células que empiezan a despertar antes, empiezan a hacer antes una reproducción, se empiezan a reproducir antes, ¿no? Pero al final el cuerpo está vendido a que al final todas las células van a tener ese desarrollo o esa evolución espiritual, podemos llamar, pero no es una evolución que está para unos pocos, ni mucho menos. Yo creo que en la mano de cada persona está el buscar hacia adentro y conectar con lo que realmente hay ahí. No quiero poner nombres, no quiero utilizar la palabra Dios. A mí me gusta mucho la palabra divinidad, pero llámalo ser superior, Ujú, conciencia, luz, universo, ujú. Ok. llámalo como quieras. Y de ahí aceptar que la vida es cambio y hay momentos buenos, hay momentos malos y pasarás como un ciclo que no para, ¿no? El ritmo de la vida. Y lo único que hay en este universo, la ley de la impermanencia, que lo único continuo y lo único verdadero es el cambio continuo, ¿no? Es que estamos cambiando continuamente. Ujú. A ti, ¿qué es lo que te acerca a la India? Bueno, pues igual que Guatemala, yo creo que era un llamado como muy interno de a estos sitios tengo que ir porque aquí hay algo para mí, ¿no? Y realmente de los dos lugares encontré, en la India he viajado 3 veces y los 3 veces he estado en procesos de la OYO Academy, que es una escuela de meditación y de formación del ser, que llegas a unos estados de conciencia muy, muy, muy elevados y que luego sales de los estados, ¿no? Y luego tienes que lidiar con tus enfados, con tu miedo, con tu rabia, con tus celos, con lo que es la vida y con las emociones que hay ahí, pero te da como una visión distinta, ¿no? Y sí que había un llamado importante por la cultura maya que me llamaba muchísimo la atención y por la hinduista, ¿no? Sobre todo. Ok. Ok, hablaste al principio de 7 estados de conciencia. Eh, ¿Nos puedes contar cómo son, cuáles son? Bueno, ¿cuáles son? No te los puedo decir porque no los tengo, no me los he estudiado, yo eso me los nombraron una vez y simplemente con nombrarme que hay distintas escalas de conciencia, me quedó como muy claro, ¿no? Eh, por ejemplo, un estado de conciencia bajito sería el de una persona que no es empática, pues que es un asesino, que roba, que no. Y un estado alto de conciencia sería el estado en el que uno siente que todos somos uno, que lo que te estoy haciendo a ti me lo estoy haciendo a mí, esa capacidad de empatizar, esa capacidad de ver lo divino en todo lo que Ujú. sucede y acontece, de ver la magia en la vida, de ver que tú eres una chispa divina igual que yo, que tú eres la divinidad igual que soy yo, ¿no? Esos serían pues distintos estados de conciencia en los que también se sube y se baja, ¿no? No digamos que llegas a un estado y ahí te quedas, ¿no? Sino esto siempre puedes tener como altibajos y bueno, también es lo bonito, ¿no? Igual que hay mucha gente que dice, no, pues en las redes, yo leía mucho, pues estamos despiertos, la gente que no creemos en esto del coronavirus, no sé qué, y yo pensaba también que no puedes hablar desde ahí, ¿no? Porque el que está dormido también es una parte tuya, te está reflejando lo que tú eres, y tú también tienes una parte de miedo, una parte sumisa, una parte, llámalo como quieras, ¿no? Y se creó como, yo vi un poco con el tema de la pandemia que se hizo ahí una guerra que no tenía ningún sentido entre despiertos y dormidos, ¿no? Los despiertos llevaban dormidos a los que se querían vacunar o llevaban la mascarilla, bueno, no sé, unas cosas así como muy raras que yo veía que estaba como muy Ujú. lejos de un estado de conciencia realmente elevado, ¿no? Porque eh, lo primero que tenemos que hacer es respetar el proceso de cada uno y cada uno sabe lo que está viviendo y por dónde está pasando. Si te quieres poner mis zapatos, te los presto, pero ponte en ellos y vive lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces no podemos juzgar a la ligera a quien tiene miedo
a quien toma unas decisiones, a quien tiene un padre que es mayor y decide, no sé, había como mucho juicio ahí y a mí me dolía un poco ver que se había abierto una guerra que no tenía ningún sentido, porque al final todos estamos en esto, ¿no? Sí, 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 Y sin duda, sin duda. ¿Tú crees que existen mitos o leyendas sobre el despertar? sí, sí, porque, por ejemplo, que vas a tener un despertar de conciencia y tu vida va a ser, a partir de ahí va a ser maravillosa, va a ser plena, no vas a tener desafíos, no vas a tener contratiempos. Si hay una forma de crecer en esta vida es mediante desafíos, porque cuando nos metemos en la parte incómoda es cuando tendemos a crecer. Cuando estamos cómodos, simplemente disfrutamos de la vida y agradecemos, o no, pero estamos ahí. Cuando tenemos el desafío es cuando uno tiene que, ¿no? Como me pasó a mí con 17 años, pues tuve que salir a buscar algo que me diese un entendimiento, una respuesta, o porque yo pensaba que la vida no podía ser solamente venir aquí a sufrir, ¿no? Después empecé a entender una de mis creencias es la reencarnación, que vivimos muchas vidas y esto nos habla un poco del karma, ¿no? Que también el karma hoy justo haría un post de que hablaba del karma y creo que la gente no entiende el tema del karma porque no atiende a ver o a entender que el karma implica muchas vidas. Ujú. Es como intentar entender el karma de alguien en esta vida sería como intentar entender un libro entero abriéndolo por la mitad y leyendo una línea. No puedes entender el libro entero, ¿no? O sea, hay muchas cosas, hay muchos tipos de karma, el karma familiar, el karma de nación, ¿no? El karma individual también. Ujú. Eh, sí, no, sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Recordás ese momento donde fue un cambio trascendental en tu vida, donde dijiste, bueno, aquí comenzó mi despertar? Sí, yo creo que es algo paulatino que va Ok. aconteciendo, pero sí que es verdad que en mi primer viaje a la India, en el primer proceso que hice en la India de 21 días, Ujú. pues tuve como muchos cambios de chip, ¿no? Bhagavan, que es el maestro uno de los maestros de allí, dice también que no puede haber despertar si no hay un cambio en la materia, en la mente, en el cerebro. Es decir, tú no puedes despertar y que tu mente y tu cerebro siga cableada de la misma manera. O sea, tiene que haber un cambio de cableado, tiene que haber zonas esto está estudiado, lo han estudiado en la India, en esta universidad, cuando la gente recibía la Diksha, que es una energía para el despertar de conciencia, cómo se activan ciertos lóbulos y cómo se desactivan los lóbulos parietales y los lóbulos prefrontales se activan, ¿no? Porque hay un cambio real Ujú. en el mecanismo cerebral. Eso creo que también es importante. Y bueno, no es un día que te levantas y ya está, ¿no? Sí que es verdad que allí tuve en un proceso tuve una vivencia muy bonita, que estuve como en un estado de liberación, en un estado de iluminación, como unas 6 horas, ¿no? En ese tiempo, yo me acuerdo que mis pensamientos seguían viniendo, pero venían tan flojos que conforme venían se iban. No me atrapaba ningún pensamiento, no me identificaba en la mente ni en el pensamiento. Todo lo que miraba era como maravilloso, ¿no? Y tenía como un estado de dicha y una energía aquí en la boca del estómago como de que voy a empezar a reírme a carcajadas, ¿no? Era un estado como muy maravilloso que el Dasa, que son los monjes o los maestros que hay allí, cuando se lo conté, me dijo que tuviese cuidado. Solamente me dijo ten cuidado y entendí el ten cuidado porque cuando se me acabó me intenté apegar a ese estado y eso es sufrimiento, ¿no? Pero pude vivenciar lo que es estar en un estado de conciencia muy elevado donde prácticamente hay mente, pero los pensamientos no te arrastran, no te conectan a emociones Ujú. y mucha presencia, ¿no? En ese estado. Esa fue una de las vivencias que me cambió mucho el chip y es verdad que me entró el anhelo de intentar tener eso, pero me di cuenta enseguida de que era sufrir y si tenía que
vivirlo en esta vida en otra ocasión por viviría y si no, pues no. ¿Cómo era tu día a día en la India? Imagino que muy diferente a tu vida ahí en España, ¿no? Sí, en la India, en la universidad, pues depende de las veces, pero era como mucho tiempo meditando, mucho tiempo en procesos en los que trabajaban con esta energía y se trabajaba también con mantras y lo que te hacían es llegar a estados de conciencia no ordinarios, alterados, o sea, superiores, ¿no? Para que tú cogieses una... Y era como pues, comidas muy poco copiosas, tiempo para pasear, mucho proceso, muchas enseñanzas habladas, ¿no? Era como te metían y en 21 días te metían en una centrifugadora de la que no salías igual y de la que ya no tenías escapatoria. Era un poco como tomar la píldora de Ujú. Matrix, la azul o la roja. Una vez ya habías vivido aquello, era como, aunque tu vida tuviese bajones y tuviese momentos malos y desafíos y contratiempos y desencuentros y demás, como que tu forma de ver la vida ya había cambiado para siempre. Creo que no sé si te respondo a la No, sin pregunta. duda. La pregunta es, qué tiene la India que no tenga España o otro tipo, otro país? Bueno, esto aquí siempre he tenido debate, ¿no? Pero yo pienso que lo que lo puedes vivir aquí Ok. todo, pero si vas a un sitio donde se nutre la espiritualidad desde hace miles de años, donde se cuida todo también, donde es facilitador. No quiere decir que sea el único lugar donde puedas tener experiencias místicas, eso es mentira. Las puedes tener en cualquier sitio, hablando con tu jefe, si aparece cuando se muere alguien y conectas con el sino de la vida, ¿no? Pero es un sitio en el que se pone todo mucho más fácil, como que te meten ahí, te meten todos los ingredientes, entonces es mucho más fácil de cocinar. Tú puedes cocinar en una cocina de gas y puedes cocinar en un camping gas, Ok. ¿no? En la montaña. Pero lo vas a tener mucho más fácil si tienes todos los ingredientes de la cocina, si puedes cambiar el fuego, si se te acaba el gas, ¿no? No sé, es un poco Claro. para que me Sí, entendáis. sí, sí, sin duda. Los siete estados de despertar, ¿tienen relación con las dimensiones? No son los 7 estados de conciencia. Ujú. El despertar de conciencia se da o, en- es decir, cuando se da el despertar ya es irreversible, Ok. porque como decía antes, realmente hay un cambio en la materia, hay un cambio en tu cerebro, en tu cerebro empiezan a activarse zonas que normalmente no se activan y zonas que se activan de mucho ruido mental empiezan a decrecer. Eh, Lo que pasa que, claro, es un camino, porque allí ellos lo decían como por porcentajes y a mí me gusta mucho porque es un camino en el que... Y luego hay una enseñanza de Bhagavan que a mí me gustaba mucho que decía que lo importante no es donde quieres llegar, sino lo importante es donde están tus pies. Sí. Eso siempre tienes que tener en cuenta porque no es la posición a cuando me ilumine o cuando tengo un estado de conciencia voy a dejar de tener problemas. No, eso son patrañas y son falsos mitos que la gente cree y a lo mejor un estado de iluminación simplemente es que tus pensamientos no te enturbian, no te molestan, o sea, están ahí, pero como cuando estás meditando y los observas, que cogen y se van, pues eso en tu día a día, entonces no estás ahí en el pasado, en el futuro, simplemente estás en el presente y a partir de ahí, pues disfrutas la vida con presencia, ¿no? Como uno aquí y ahora, que diría Eckhart Tolle. Y Eso no es. se retrocede de estados. Mm, De los estados de conciencia, sí que puedes pasar de un estado a otro, puedes bajar, puedes Ok, subir. En el despertar, una vez has hecho el clic, ya eso que tienes, eso que ya no te lo quita nadie, ¿no? Otra cosa es que te quedes ahí o que sigas ujú. avanzando, dependiendo. Ahí, eso no, no, eso sí. Vicente, nos estamos quedando, la verdad, sin tiempo. La verdad, súper interesante conversar contigo sobre este tema. Me gustaría alguna reflexión final para que le dejes a nuestra audiencia
sobre este tema que nos ha traído hoy aquí. Sí, bueno, pues que seguramente hay mucha gente que está despierta y no lo sabe. Eso es lo primero. Yo no me catalogaría como una persona despierta porque sé que hay muchos momentos de mi vida en los que estoy en la sombra, en la inconsciencia. He tenido unas experiencias, unas vivencias y ya está, pero no me considero un hombre consciente totalmente o despierto totalmente, no, porque eso es, para mí son palabras mayores, por lo que he vivido y por lo que he podido experimentar. Eh, y que nada, quedarse con que un despertar de conciencia, el estar despierto simplemente es estar con lo que es y estar con lo que es, con lo que sucede fuera y estar con lo que es, con lo que me sucede dentro, con mis procesos internos, con mi rabia, con mis heridas, con mis traumas, con lo que pasa afuera, con los desencuentros con mi pareja, con mi jefe, ¿no? Y es estar ahí y estar en aceptación, eso es estar estar despierto en ese Ujú. momento. Luego puedes llegar a casa, te puede pasar algo y vuelves otra vez a la inconsciencia, te conectas otra vez con la rabia, te vas a pensar en el futuro, en la preocupación, en la ansiedad o en el apego que tenías con el pasado. Eh, Antes de despedirnos, me gustaría, no sé si te animás, estás dispuesto a guiarnos en una meditación. ¿Será posible? Sí, sería posible, claro, sí. No puedo utilizar música, claro, porque esto, ¿no? Sin música. ¿Tú tienes ahí a mano o no? Pues, pues hermano, tendría que ir a la otra habitación a por el ordenador. Ok, no, Si me dejáis 30 segundos. bueno, mientras le voy contando a toda la gente que está aquí que en minutos entonces con Vicente, para cerrar esta live, vamos a hacer una meditación guiada por él, así que espero que se sumen, espero que estén ahí pendientes. También los invito a disfrutar de más contenido, por supuesto, en nuestro canal de YouTube como Luminaria Televisión. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Pueden encontrar también muchísimo más contenido aquí en nuestro Instagram como Luminaria Televisión también. Para aquellas personas que recién se suman a este live, estamos conversando con Vicente Sauz, que por supuesto también lo pueden seguir ahí en sus redes sociales. Eh, Él estuvo en Guatemala y en India realizando despertares también ahí de conciencia. Así que buenísimo, muchísimas gracias por sumarte y sumarnos sobre todo a nosotros en nuestras vidas. Muchas gracias. Pues nada, vamos a comenzar con la meditación si queréis. Así que poner la espalda recta, cerrar suavemente los ojos y toma 3 respiraciones conscientes por tu nariz. Inhala y exhala por tu nariz de forma lenta y consciente. Ahora conecta con tu estado interno. No importa que estés en la rabia, en la tristeza, en la ansiedad, simplemente conecta y permítetelo. Acepta cómo te encuentras.
Lleva ahora toda tu atención a tu entrecejo y lleva una línea imaginaria desde tu entrecejo hasta la mitad de tu cerebro. Mantente en ese punto, que es un punto místico, es el punto Brahma Garbha, la puerta de la conciencia. Visualiza una luz en el centro de tu cerebro. Visualiza o siente esa luz. Siente la conexión contigo misma, contigo mismo. Siente como tu estado ha cambiado completamente, como que estás más tranquila, más tranquilo, más presente. Cuando lo sientas, lentamente puedes volver a abrir tus ojos. Bueno, espero que haya cambiado vuestro estado, que estéis un poquito mejor que antes de empezar la meditación. Eh, Tomás, darte las gracias por la oportunidad de estar en vuestro programa, en vuestro canal de Instagram y, y nada, poco más que agradecer. Y también a la gente que se ha ido uniendo, que ha preguntado, también daré las gracias. Vicente, gracias a ti, la verdad, quedé maravillado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la pantalla luminaria y por supuesto ojalá se dé otra oportunidad para seguir compartiendo contenido y sobre todo Cuando conciencia. queráis. ¿Eh? Muchísimas gracias Muchas gracias. a todos ustedes que están ahí del otro lado y siempre nos acompañan. Los invito a que sigan a Vicente, por supuesto, en sus redes sociales y también a Luminaria Televisión, donde van a encontrar muchísimo más contenido. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, Tomás. Que vaya bien. Hasta Buenas la noches, próxima. buenas Chao, chao. tardes. Chao, chao.